Tocayo. Nosotros. Sí, Nuestro pues, querido Luis. Estamos a dos Luises. ¿Cómo estás? Bien, fíjense, en este modo también de una conmemoración bastante especial que nos hace pensar bastante también sobre nuestra propia realidad, sobre nuestro propio carácter sísmico, sobre lo que son los terremotos son tan importantes en aspectos geológicos, en aspectos naturales, pero también tienen repercusiones en nuestras ciudades, al fin y al cabo cambian. ¿Sí? Ninguno de nosotros lo vivió, pero nuestros abuelos todos sí. Pero sí vivimos el 2010. El 2010, claro. Y de algún modo... Muy similar también fue lo que pasó en Talcahuano. Después del terremoto, Talcahuano resurgió, se cambiaron hasta los mismos corredores del medio de transporte. De hecho. Hubo mejoras también en la plaza, en casa, etcétera. Entonces, claro, como decía Albert Einstein, una crisis también es una opción para poder resurgir. Los terremotos, si bien hay destrucción, lamentablemente siempre se pierden vidas y un dolor muy grande para todos, son oportunidades para crecer, para mejorar, para también comprender nuestro propio territorio. Y analizarlo. Son lecciones de vida, claro. No bueno, el terremoto en Concepción fue el 21 de mayo, porque fue una sucesión de terremotos. Siempre se habla del terremoto del 60, pero en realidad fue un enjambre de terremotos acompañados de tsunami en el caso de Valdivia, que no solamente fue en Valdivia, sino que fue hasta el archipiélago de Chiloé. O sea, ciudades como Ancud, Castro, Puerto Montt, todas se vieron afectadas también por la onda expansiva. Y lo otro también es que hubo erupciones volcánicas. Después del terremoto entra todo el cordón Caulle, digamos, que se activa. Entonces fue una mega catástrofe, digámoslo, en la zona sur del país. No olvidemos que el terremoto de Valdivia fue el terremoto más fuerte registrado. Es el más fuerte registrado de la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. No ha sido superado ni por el de Alaska del 64 y muchos otros más que también se consideran fuertes. Ahí vienen los titulares, las notas. Sí, esto fue bien interesante. El Diario del Sur salió igual esos días, trabajando como pudo, digamos, en torno a poder difundir lo que estaba pasando. No había internet, no había radio, se habían cortado los servicios en aquel momento. Por lo tanto, la prensa era muy importante. El terremoto en Concepción fue a las 6 de la mañana. Fue muy temprano y claramente Concepción se preparaba para la celebración de las glorias navales ese día, como cualquier otro año. Y claramente los penquitas se despiertan con este remesón que de algún modo destruye varias zonas de la ciudad, pero en el centro parece que no había pasado absolutamente nada. La catedral no había tenido daños, la intendencia tampoco, el correo menos, la municipalidad nada, la Galería Olivieri tampoco, porque de algún modo la arquitectura que estaba construida después del terremoto del 39 fue hecha totalmente reforzada, con hormigón armado, muy bien construida. Pasó la prueba. Y pasó la prueba del terremoto. Eso sí, si uno caminaba hacia la periferia, Los Carreras, Eras, Rosas, Chillancito, Plaza Cruz, se encontraba con este panorama. Grandes construcciones antiguas y pesadas que habían soportado el 39 no lograron superar la prueba. Me imagino que lamentablemente por eso también muchas personas fallecieron en su casa. Muchos problemas fallecieron también, claro, en sus casas, y en algunos casos hubo escenas dramáticas como el Buen Pastor, que la iglesia del Buen Pastor y el hogar de al lado se desplomaron. Murieron muchas mujeres también ahí, por ejemplo, en calle Camilo Enríquez. Claro. ¿Este es el puente? Este es el puente Biobío, puente carretero sobre el Biobío, más conocido por todos como el Puente Viejo, que se corta en la mitad y también se corta en el acceso donde actualmente está la población Aurora de Chile. O sea, como pasó también... Tal cual como pasó. Tal como pasó con el puente de Yacolén cuando se cortó la parte, digamos, del acceso. Y cuando terminó también de caer en el 2010. En el 2010 este puentecito, claro, terminó de caer. También se cayó esa parte, pues toda la conexión hacia Toda la Chile. conexión, digamos, y lo más interesante es que, claro, bueno, se perdió la conexión vehicular con San Pedro. El puente ferroviario no tuvo mayores problemas, pero sí el puente carretero sí lo tuvo. Y después hace todo este sistema de maderos, digámoslo así, para poder conectar y poder solucionar el problema. Y sobre también las ruinas del otro. Sobre las ruinas del otro. Inseguro. Imagínense. Había que pasar por arriba de eso. Había que pasar por arriba de ese vehículo y la gente podía bajar. Hay fotos y videos donde se ve la gente caminando por acá, aganchándose de los palos para poder cruzar. ¿Alguna vez el Biobío fue navegable? Sí. A principios del siglo XX, de hecho, aún se mantenía ese carácter con botes, lanchas. Pero en esta época no, ya. No, en esta época ya no. Ya no cacharon no que era muy necesario. peligroso. Claro. No, es por la peligrosidad. Por la Porque siempre peligrosidad fue también. peligroso. Claro. Lo que pasa es que antes se usaba nomás de andar. Porque era la única forma que había de poder cruzarlo. Y de atravesarlo también. Tiene muchas corrientes abajo que son Muchas historias de bastante... amigos de Santa Juana cruzando para poder llegar a Santo Exactamente. Centro, y lo hacían en bote y se caían. O el y se transporte perdían. de materias primas, de harinas, de Terremoto. Y que efectivamente nos muestra, como esta misma fotografía, los efectos no solo en la arquitectura, la ciudad y lo físico, sino también en la gente. Este es el mercado Lorenzo Arenas, que hoy en día es la sede social, y está la radio Lorenzo Arenas también. Ahí se ven los bloques, que no les pasó nada. Los bloques no les pasó nada. Al frente también. Al frente también, justo aquí están en construcción esos bloques para personas de la Armada. Que Lo estaban construyendo. Lo estaban construyendo. Mientras pasó el terremoto. Mientras pasó el terremoto. Qué bueno también, porque así pudieron reforzar. Exactamente. Y ahora están más, pero que no, seguro. súper forzado. De hecho, había muchas cosas en construcción para el terremoto. El edificio Revidal, por ejemplo, los tribunales todavía estaban en obra gruesa. Y lo que muestra esta foto es el mercado en su estado original.
había tenido problemas estructurales que ya habían sido reforzados, si se dan cuenta, y al mismo tiempo las concentraciones de personas. Bueno, estaban los camiones aljibe repartiendo la ayuda, porque la ayuda también llegó desde diversas partes del mundo. Estados Unidos, Europa, digámoslo así, muchas se unieron, muchas personas para poder ayudar. Lo vimos también nosotros en 2010. Claro, o sea, en esa época el presidente Alessandri se le llamaba a la unión justamente, porque además había muchos problemas viales, muchas líneas férreas cortadas, no había tránsito, digámoslo, entre una ciudad y otra, y además el efecto que había tenido el tsunami del sur. O sea, Concepción y Talcahuano sufrieron los daños de los edificios, pero de Valdivia hacia el sur, Puerto Saavedra, Corral, Niebla. ¿Y la conexión con Chillán se cortó? ¿Hubo cortes de camino? Es que la zona de Ñuble, digámoslo que, bueno, se sintió claramente y hubo ciertos efectos, pero fue la zona del Biobío más que nada hacia el sur donde hubo la mayor cantidad de problemas. Los Ángeles, por ejemplo, también. Mira, esta foto es bien interesante porque también es del archivo de California, está en colores. ¿Y dónde creen que es esta vista en particular? ¿En el centro de Conce? Este es barro, ¿no? Que eso es lo que ahora es el mall del centro y esa ¿Barro? pared. Se parece, pero no es. Yo pienso que es el centro, pero no sé, acá cerca. Como barro me tengo. Esto es Chacabuco, frente a la Plaza Perú. Chacabuco. Chacabuco llegando a Paicaví, sí. O sea, al lado de esta casa celeste estaría ese edificio blanco de departamentos y en la otra esquina la Pinacoteca. Lo que muestra esta fotografía es que algunas casas no tuvieron problemas, pero sí hubo mucho desprendimiento de cornisas. Se caían al suelo los frontis y todos estos decorados que ya habían sobrevivido al terremoto del 39. Estas casas son muy antiguas. Oye, y estas fotos son a color porque los gringos tenían mejor tecnología, ahí tenían más acceso a la foto color, o aquí no habían. No se había, ya en esa en el época 60 había. ya. En la década del 40 yo tuve esta fotografía. Lo que pasa es que antes era más escaso, entonces Más tal vez no había la posibilidad de sacar fotos y ellos lo guardaron. Exacto. Y ellos vinieron a estudiarlo, entonces tienen un La buen tienen guardada. registro. Sí. De hecho, hay muchas Ahora, fotos de detalle, así como fracturas, fisuras, cosas más técnicas. Luis, tú decías que había muchas cosas que estaban en construcción y vemos también que por la época se estaba construyendo bastante. Aquellas cosas que no cayeron, la lógica, te pregunto por temas de arquitectura, si la lógica es que no caiga posterior a un terremoto tan fuerte como este, es seguir construyendo, o sea, que siga siendo habitacional. Claro, o sea, muchos edificios de hecho soportaron no solo el 60, también el 2010. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Te lo pregunto por el típico departamento que está en los huertos familiares en San Pedro de la Paz. Si bien sobrevivió el terremoto del 2010, claro, pero no fue habitable hasta 6 años más tarde. ¿Habrá pasado lo mismo? ¿Habrá sido parecido en la década del 60? Bueno, algunos casos se demolieron, edificios muy antiguos, pero edificios nuevos para la época claramente, del año 50 o 60, no tuvieron problemas. No hubo necesidad de decir así como, no, esto que es inhabitable. Pero las construcciones antiguas eran más fuertes que las de ahora, siendo que no había tanto estudio de impacto sísmico. Bueno, después del 39 se aprendieron muchas lecciones. Yeah. Y de hecho, vamos un poquito más atrás, el 28. Hubo un terremoto en Talca. Y ese terremoto fue el que da origen a la ley de urbanismo y construcción, la ley general de urbanismo y construcción. Entonces son lecciones. Tal como hablamos de las que son oportunidades, los terremotos son aprendizajes para además mejorar aquí la construcción. no se escatimaban mucho en los gastos. Pues aquí No, las empresas tampoco. tratan de dar el mínimo para poder sacarle más recursos. Aquí se hacían casas y con cosas, Claro, y digamos, después del contundentes. terremoto, tú ves, incluso cuando hay demoliciones de construcción en los años 40, 50 o 60, la cantidad de fierro que sale es increíble. O sea, la retroexcavadora hace así y saca una maraña de fierro y cuesta demolerlo. Porque son verdaderos bloques, búnker, digámoslo, bien construidos. Mira, esto es Colo Colo, pasadito para Rosarana, ahí se ve la lotería. Ah, claro. Y este es el edificio que estaba en la esquina, donde actualmente está el edificio La Patria, con la tienda ABCD, creo, que se desplomó y aplastó un vehículo. Bueno, para el 2010 fue lo de Johnson, que se cayó también en fue esta lo de misma Johnson cuadra. al frente, justamente, que fue Eso como la es historia. llegando a Freire. Llegando a Freire, justamente. Ya. Oye, hemos igual tenido mucha suerte con el horario. que sea El la- horario fue a las 6 de la mañana. Claro, a las 6 de la mañana andan 2 pelagatos en la calle. Tal Ya un cual. poquito más quizás, Tres, pero... sí, pues, claro. Pero, o sea, podrían No, haber y también habido uno lo ve en la muchos- cantidad de muertes, gente que ha muerto, o sea, comparando el 39, que ha sido el terremoto no más fuerte, pero sí fue el más... Mortal. Más mortal, claro. ¿A El qué hora 60 fue eso? fue ¿Fue en el medio. día? El del 39 fue en la noche, a las 11:30 de la noche. Entonces había cine funcionando. Sí, para las 11 y teatros. media tenéis más movimiento que a las 6 de la mañana. O sea, el Teatro de Chillán se desplomó y murieron casi todos los asistentes. Sí, costó que lo retomaran. ¿Ahí en la esquina seguía estando el Diario del Sur? Sí, de hecho el Diario del Sur tuvo problemas por el terremoto del 60. El edificio que ustedes ven hoy en día de Colo Colo con Freire, que actualmente creo que hay una tienda... China, un mall una tienda chino está muy ahí. Un chino, mall sí. chino gigante. Ese edificio, la base es del año 1882, pero el edificio fue transformado en los 60 después del terremoto. Con Roberto Boicolea y Emilio Duarte, que le hace la nueva fachada mucho más moderna. ¿Qué pensarán de que habrá ese edificio? Un Uy, mall chino? El otro día entré, me perdí entre esas cosas.
Gigante. Oye, que también las fotografías. Esta fotografía del Museo Histórico Nacional, el archivo fantástico que tienen de fotografías históricas de todo el país, y también hay una serie del terremoto. Pero imagínate ese De tremendo Valdivia. pedazo que cayó encima del auto. Bueno, ¿Sabes qué? hubo casos realmente dramáticos donde, por ejemplo, en Castro, la famosa calle Blanco, que está en pendiente, explotaron sistemáticamente varios edificios porque reventaron las cañerías de gas. Bueno, esto es parte también de lo que pasó. Esto es la revista Zigzag, que sacó fotos también de la gente, el efecto social del terremoto. Mucha gente durmiendo en la Plaza Independencia, ven ustedes el Odeón. Sí, el Odeón está tal Está cual. impecable, no le pasó nada para el terremoto, pero la gente también por el susto y las réplicas que recordaban el 39, porque piensan que fue el 60. La distancia era bien 20 estrecha entre el años. 39 y el 60. Es como si viniera uno muy cercano ahora también. Claro, entonces la gente tenía recuerdos, digámoslo así. Y eso fue el efecto también en la parroquia San José, la cual se demuele después del terremoto y se construye el nuevo edificio moderno. Oye, mira lo que dice, 11 provincias de Chile castigados por terremotos y la salida del mar en 3 días trágicos de incesante furia 3 días trágicos. Sismológica. sismológica. Es increíble porque al fin y al cabo no fue un solo terremoto, como le decía, fue una sucesión de ¿Y en movimientos. qué lapsos de tiempo fueron estos enjambres que dice Luis? Por ejemplo, el mismo día 21, cuando fue a las 6 de la mañana, hubo réplicas todo el día. Al día siguiente, el 22, fue el terremoto fuerte, digamos, lo que afectó a Valdivia, donde se salió el mar, perfecto. y después lo del Cordón Cauye, las erupciones volcánicas fueron los días subsiguientes. Bueno, no nos olvidemos tampoco nosotros, pero en 2010 hubo muchas en réplicas 2010 hubo después. muchas réplicas también, fue bastante... Sí, pero esto fue como que avisó, tembló, Claro, o no sea, fue esto tan fue fuerte, peor, y después o sea, vino el terremoto más efectivamente, de hecho potente. ya Valdivia estaba de algún modo... Valdivia bajo, digámoslo así, la ciudad ya tenía ciertos problemas por el terremoto y después fue el tsunami, la gente tuvo que huir. Y además el terremoto provocó otros problemas asociados, como por ejemplo los desbordes, la alteración de cauces en el río Calle, la alteración también de lagos. Oye, y fue, volvemos a hacer la comparación con el 2010, igual lo mismo, la gente salía a las calles, salía a dormir afuera, todos La se colaboración juntaban. vecinal. Es que de algún modo estas catástrofes Nos la unen. reacción, claro, de las personas... Nos tiene hace que ser también como recordar que somos humanos, que somos, Que somos frágiles y que frágiles. necesitamos también de los otros. Efectivamente. Y por eso tenemos que hablar con nuestros vecinos, conocerlos. Conocerlos justamente. Pero eso a la gente se le olvida. Sí, cierto Costó que sí. tanto después del terremoto. Yo y- obligo a todos en el ascensor, hola, se saluda. Sí, porque uno nunca sabe. Pero Nunca en un sabe. departamento de hecho es más impersonal que, no sé, Que en un yo que vivo condominio. pegada a una casa. Claro, claro. Sí, escucho hasta Mira, cuando ¿esto se dónde creen levanta. que es? Esto es... Esto es fácil. Es muy A fácil. ver, Este es barro. esto es barro. Es casi Barro. Esto es Aníbal Pinto llegando a Barros. Este es el Hotel Ritz, original, digamos. ¿Dónde está el Preunic? Al frente. No, Un poquito más allá. Claro, está un poquito más allá. Claro. Aquí está Aníbal Pinto, aquí está el edificio de la tienda La Gran Vía, que era una gran boutique que vendía cosas muy caras y elegantes en aquel entonces. Bien pirulo. Totalmente. Y aquí este edificio, ¿qué pasó? Se cayó la cornisa sobre la marquesina y también se cayó todo el suelo. Chuta. Que es donde está acá abajo, vean ustedes ese tremendo bloque que cayó al Imagínate suelo. la gente caminando por ahí. Yo, gente caminando ahí hubiese tenido tanta muerte. Efectivamente. Algunos letreros incluso no les pasó nada, como pueden ver el de la farmacia central, pero... Porque eso se movían, ¿no? Se movían, claro, en algunos casos no pasó nada. Y esto que está al lado, esta torre gótica que se ve quebrada, es del antiguo seminario del Colegio Salesiano. Qué bello. Claro, la cual también tuvo que ser demolida después del terremoto, todo Mira. el conjunto. Ah, Y ahí bueno. aparece el Precioso. Colegio Salesiano actual. Claro. Al fin y al cabo, el terremoto del 60 borró estos elementos del Concepción antiguo, lo que quedaba, digámoslo así, y fue reemplazada con esta nueva arquitectura, que desde el año 60 en adelante Y esa fue invasiva como la que es ahora, ¿no? La después de la... digámoslo así, que implicó la destrucción de muchos elementos históricos, pero al fin y al cabo se complementa con la arquitectura moderna de los 40 y 50 y forman un paisaje urbano bastante homogéneo que, digámoslo así, es como el patrimonio que tenemos hoy, el arquitectónico. Y con lo que se hizo en 2010, ¿tú no consideras que fue así? Es que el 2010, claro, después del 2010 hubo mucha demolición intencionada, no de edificios que se deterioraron, sino de edificios que estaban bien, pero que los Para botaron construir otras cosas. para construir otras cosas producto Claro. de un plan diferente, asociado más bien a motivos económicos. Y así sucesivamente podemos encontrar casos en los cuales vemos edificios impecables y otros edificios totalmente destruidos. Y ese era como el panorama que tenía Concepción en aquel entonces. Hubo muchos daños también en los barrios. En la Universidad de Concepción también hubo problemas. El edificio de Escuela Dental colapsó en parte y al año siguiente más encima se incendió. Siempre se edif- incendiaban antes. el edificio de Química, los edificios metálicos, también tuvieron problemas, y eso que eran nuevos. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá. El edificio, esta es una fotografía también del archivo de California. Aquí se ve el edificio de Química nuevecito, tenía Ya, 2 pero- años nomás de construcción. Pero eso se quemó.
Para el 2010, claro, se quemó. Se quemó. Pero así era originalmente, los colores que tenían ventanas. Pero Ahora, que son los mismos colores que están pasados en una de las ingenierías. Sí, en la que está al lado. Porque tienen los mismos colores. Los mismos. Súper lindos. Ahora, lo interesante de este edificio es que tuvo problemas estructurales. Por lo tanto, ¿cuál fue la solución? Poner diagonales. Unas diagonales que tienen, que por eso hoy en día los edificios tuvieron esos como encuentros, esas cruces que se ven en la fachada. Y de esa manera se reforzó esta estructura y se pudo también mantener hasta, bueno, el 2010, que lamentablemente... Claro, que se incendia, pero eran como sostenedores del edificio para que no se fuera abajo. Claro, porque el edificio fue un proyecto muy importante en su momento de Emilio Dubart, parte de esta nueva Universidad de Concepción moderna de los años 50, con acero también y mucho vidrio. Oye, respecto a ese incendio también, muchos estudiantes que estaban haciendo su tesis, se les quemaron sus cultivos. Yo ahí tuve unas amigas igual que tuvieron que volver a hacerlo todo de nuevo, meses, años de trabajo. No, fue bastante terrible también eso. Oye, ¿y esto? Este es un video de la British Pathé, que es una ¿De la agencia... British Pathé, que es Ay, una te pensé agencia... la Britney. La Britney, ya. ¿La Britney? No. La Britney. La British Pathé es una agencia, es una productora inglesa y Ya. también muy asociada a agencias de noticias. Y también tienen un registro del año 1960 en Concepción, donde se pueden ver, por ejemplo, los daños en barrios. Ahí estamos viendo justamente sectores de Calleras, Rosas, Los Carreras, cómo se ve el efecto en las zonas periféricas. Aquí con cerquita. las casas muy antiguas, claro. Se ve el sector en torno a la Plaza Condel también, que lo vamos a ver creo en unos minutos. Y son registros muy importantes que nosotros no sabíamos que existían justamente. Pero y en ese tiempo, a lo que nos referimos ahora, la periferia, que es actualmente donde estamos nosotros, que no es tan periférico. Tal café. La diferencia de escala de la ciudad, cómo va. Pero era un sector más bien residencial, no industrial. Totalmente. Habían industrias, pero industrias a menor escala, fábricas de paños. Mira, esa es la parroquia San Juan de Mata. Pero siempre apuntando más al biobío las industrias. Claro, mira, esa gruta estuvo hasta hace pocos años. Hoy se demolió esa gruta para hacer un edificio, de hecho, hoy en día, en Calleras, cerca de la Plaza de Regio. Conde. Pues todavía hay una de esas grutas, yo hace poco fui, pero no ahí, por supuesto. Emanuel Rodríguez, creo, con Tucapel. Oye, mira ese, En la parroquia de la Sagrada Familia, que también Sí. tiene una gruta muy antigua. Sí. Es muy interesante ese caso. oye, mira ese registro de esa señora que se estaba persinando ahí también. Es parte de un poco de estos registros que hacían las agencias extranjeras. Y eso después se editaba y se pasaba en las noticias en Inglaterra. Toma. Entonces, de algún modo, como no había televisión masificada, en los cines se pasaban las noticias. Entonces, había noticiarios. La gente iba Antes- al cine a ver noticias, Claro, antes de ver los trailers se veían noticias. Y así la gente se informaba de lo que pasaba. Imagínate, y las noticias podrían haber sido de semanas atrás. Mira, eso que está Pero está ahí informado igual. es Lorenzo Arenas. El sector Oye, de Lorenzo Arenas. recordemos mayo, hoy día, así, hace frío acá, imagínate en esa época. Mira, la Plaza Condel. Y ahí al fondo, a la izquierda se ve el Odeón de la Plaza Condel. Un cachito se alcanza a ver. Mira, sí. Y Tenía esas su casas de la campamento. Claro, Pero y esas fíjate que casas no de la había izquierda. nada No, alrededor. pues, no están todos los edificios que... está Además todo que, la, edificio, ¿no? además que la gente en esa época no era como el terremoto del 2010 que la gente se fue a Andalúe. Que Andalúe ya era, digamos, el cerro ya estaba con los árboles echados abajo y es un sector residencial. Que fue terrible, o sea, de paso decirlo, para la gente que vivía en el sector. Pero Sí. ahí la única alternativa que te quedaba era irte a la plaza. Sí. Exactamente, exactamente. Bueno, esas son las maneras en que nosotros reaccionamos ante una catástrofe. Y lo importante de aprender del terremoto del 60 es que, tal como decía Carmen, los terremotos nos demuestran cuán frágiles somos. Claro. Y así los penquistas, mira, esos son los bloques de Lorenzo Arenas. No, y todavía están ahí iguales. Iguales, Y para impecables. lata, como digo yo. Obra de la Corvi, justamente, la Corporación de la Vivienda, que además demostró ser bastante eficiente después de la reconstrucción. ¿Qué pasó después del terremoto en Concepción? Se replanteó la ciudad, un nuevo plan regulador con Emilio Dubart y Roberto Boicolea, aparecen grandes edificios, nuevas galerías y aparecen también nuevas poblaciones. Aparecen, por ejemplo, no sé, el sector del golf, la Villa San Pedro, remodelación Paicaví. Se reconstruye también nuestro estadio gracias Se a la alcaldesa construye el Estorro estadio, Rebolledo. justamente. Oye, ¿y el tema de Fuerzas Armadas en la época cómo fue? Lo que pasa es que fue un trabajo bastante colaborativo, o sea, como que de algún modo, bueno, no hubo, la escala era menor de las ciudades, el método de reacción también de la gente ya tenía un poco en la piel el terremoto del 39, Claro, sabían que pues no había tenían pasado cómo tanto poder tiempo. reaccionar ante una Ojalá. catástrofe. Hay mucho que aprender todavía, Luis, y a propósito Muchísimo. del Día del Patrimonio, este fin de semana. Sí, se nos viene el fin de semana del patrimonio, más que el ¡Ay, día está de... contento! Tal Sí. cual. El hombre Voy es a estar patrimonio. muy... Usted es nuestro patrimonio, por eso estamos contentos. Nuestro Cuéntanos patrimonio alguna vivo. actividad o Sí. algo que quieras como promocionar para que la Sí, gente vaya. para toda la gente que le interese el patrimonio industrial, que algo comentábamos recién, Concepción también tiene industrias, así como Blota, Penco, Coronel. Tenemos industria de la zona de la costanera que son muy importantes y el domingo a las 10:30 vamos a hacer una cicletada con patrimonio industrial Bio Bio por
zonas como la CCU, la antigua termoeléctrica, el molino, el Globo justamente. Vamos a partir en el Parque Ecuador a las 10:30 frente Eso. al Liceo Enrique Molina. Perfecto. Qué bien, Luchito, que le vaya muy lindo ese fin Gracias, de semana. Tocayo. Sabemos que lo va a Ustedes disfrutar también, mucho. disfruten. Cuídese, Nos vemos abríguese, en el Día del lo Patrimonio. veo Sí, muy eso es verdad. desabrigado. Muchas gracias. Ay, mira vemos. cómo te tapa. Oye, yo también me voy, chiquillos, 2:40, vamos a tener Miguel Naranjo y vamos a estar hablando de marcas low cost.